A ver si empezamos a poner las cámaras ahora para esta segunda parte. Si podéis encender las cámaras. Ahí está. Muchísimas gracias a Vivian, que ha abierto la cámara. A Jenny, Silvia, Alba, María. Ok, ahí están encendiendo las cámaras. Vamos a ver, y ahora tenemos que levantar la manita. Creía haber visto a Sara con la mano levantada, ¿puede ser? ¿O Sí, no? Oscar, pero no estoy mirable. Lo ¿No estás siento. mirable? No, 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 no te preocupes, pero ¿estás hablable? Ok. Mientras estaban conversando ustedes y yo estaba relacionando eso de no criticar al profeta y lo puse en el chat, se aplica lo mismo al padre, que él tiene toda la razón y él nunca se equivoca y él por amor nos castiga, etcétera. Ok, dejando de lado eso, creo que ya me respondí también, pero, pero hay Me otra, duele, me duele más a mí que a ti. exacto. Y ahora, con el pasar de los años, eh, se sienten solos, pero siguen reclamando derechos, reclamando tiempo, reclamando y reclamando. Sí, Mm. ya me Claro. respondí. La otra parte, Pastor Alex, me confundí cuando usted dijo que es muy diferente ser salvos por obra que no ser salvos. Me confundí. Ahí sí que puse una gran interrogante en mi cabeza. No entendí esa parte. Usted citó a Ah, Alex. Pablo y no, no entendí. yo lo que dije, lo que estábamos diciendo con Oscar era que Pablo, él habla de salvación por fe. Cuando está hablando Habacuc, él no está hablando de salvación por fe, de la manera que él vea, que la fe la ve Pablo, sino que la fe para Habacuc es simplemente obedecer, es la obediencia de la Torá, es la obediencia de los mandatos de Dios. Esa es la fidelidad de la que habla Habacuc y para él la salvación está ahí, la salvación, la bendición, todas las cosas, la gracia de Dios, todo está ahí en la obediencia a la Torá. Mientras que Pablo le da un sentido completamente diferente para Habacuc, para Pablo, no, la fe no está en la obediencia a la Torá. De hecho, él dice que por eso fue que los judíos no pudieron disfrutar de la gracia de Dios o de la justicia de Dios, sino que él dice la salvación está en creer o en la fe en creer en el Hijo de Dios, o en tener la fe en Jesucristo, en el sacrificio que hizo Cristo y todas estas cosas. ¿Ve? Eran Ok, dos puntos de vista completamente diferentes de lo que es la salvación. entonces el concepto de fe en el Torah o fe en Jesús solamente. Claro, Ok, claro, claro, claro. Y el concepto que tiene Habacuc, recuerda que hay gente que puede leer lo de el madero, habla de lo que citábamos en el estudio, ¿no? De el madero o aquel que le da agua amarga al su prójimo, etcétera, y podemos decir, ah, mira, está hablando de Jesús. Sí, sí, sí. claro. De eso podemos sacar 300.000 profecías en el Antiguo Testamento, de ese tipo. ¿Por qué? Porque es, como hablábamos, lo de leer el horóscopo. O sea, te Buenísimo. acoplas, lo haces encajar, lo encajas. ¿Ok? Pero Claro, una cosa es esas 300.000 profecías que podemos sacar de ello, y otra cosa es las palabras que encontramos en los evangelios, amar a tu prójimo, ora por ello. O sea, no puedes estar leyendo unos versículos en el Antiguo Testamento diciendo que maten a los niños y el siguiente versículo decir que el madero también hablará. Y dice, ah, mira, aquí está hablando de Jesús. Y el versículo anterior, cuando está hablando de matar a los niños, cuando Jesús está diciendo dejar que los niños se acerquen a mí. Entonces, eh, no se puede usar la Biblia como el horóscopo. Hay que entender la Biblia, y entender la Biblia es entender a los autores, o tratar de entender a los autores qué les hace decir lo que está diciendo. Yo esto, lo que voy a decir ahora tiene mucha controversia
sobre todo para aquellos que usan la Biblia como la muleta de sus experiencias. La muleta de sus experiencias en las cuales, lo podría decir de esa manera, es como que la voz de Jesús, levántate y anda, no les ha llegado al corazón. No se han levantado a andar. Siguen inválidos y caminan con una muleta. Y la muleta con la que caminan es la Biblia. No han escuchado la voz de Jesús de levántate y anda. Porque es aquel el que que es él el que nos sana. Entonces, aquellos que todavía están con la muleta, les puede les puede hacer sentir, con lo que voy a decir ahora, como que le estoy pegando una patada a su muleta. Entonces tienen que proteger esa muleta, porque claro, le pegas una patada a la muleta, como no se han alzado con Jesús, sino que siguen apoyando su peso en la muleta que es la Biblia, no en la sanación que viene de Jesús, tienen que proteger esa muleta. Cuando a mí me han escrito personas para tirarme de las orejas, para maldecirme, para decirme barbaridades, pero tremendas, tremendas. ¿Y sabes cómo han empezado encabezando la llamada de teléfono, el audio por WhatsApp, el mensaje por WhatsApp, el email? ¿Saben cómo empezaba? Hermano Oscar, he estado orando una semana por usted antes de escribirle. Y el Señor me ha mostrado que esto es lo que le tendría yo que decir. ¿Por qué yo entonces, o sea, continúo, digamos, con mis creencias o continúo diciendo las cosas que digo? Segundo mensaje, segundo email, dos semanas después. Ahora sí, hermano Oscar, que sepa que directamente está yendo usted en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya me ha dicho una semana antes o 2 semanas antes que el mensaje de reprimenda que me estaba escribiendo no era suyo, ¿era de quién? de Era Dios. de Dios. Entonces yo no salgo públicamente, me arrepiento, yo no salgo públicamente y pido perdón por lo que he dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, 2 semanas más han pasado y ahora ya me dice, ya es diferente, y ahora estoy yendo en contra de Dios. ¿Por qué? Claramente. Entonces, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es cuando dice, y el Señor le respondió, cuidado, en lugar de me lo voy a tragar como sea, cuidado, porque igual cuando el mensaje de Habacuc no va en línea con precisamente con ese mensaje de justificación por la fe de Pablo, porque no va en línea con ello, de la misma manera que yo cuestiono al que me escribe un email diciendo el Señor me ha dicho, pues yo también voy a cuestionar al Habacuc o al Jeremías o a cualquier otro de los profetas que el Señor le ha dicho, entra en este pueblo y mata a todos. También lo voy a cuestionar de la misma manera. Pero para yo poder cuestionar eso, tengo que entender que la Biblia ha sido usada y sigue siendo usada como muleta y Jesús es el que ha venido a decirnos a nosotros que no podemos caminar, que necesitamos muletas de hombres para avanzar. A nosotros Él nos ha dicho, levántate y anda. Y cuando digo eso, no me estoy refiriendo a físicamente un paralítico que camine, sino que una persona emocionalmente, moralmente e intelectualmente conectado con el Dios de amor, que le da confianza, que le da seguridad de su salvación, de la salvación de sus hijos, de la salvación de sus seres queridos, que le enseña a vivir en armonía con sus vecinos, a amar a aquellos que le han hecho daño, a perdonar a aquellos que le han traicionado. De esa manera yo camino en lugar de apoyarme en muletas que me dicen odia a ese vecino, odia a tu exmarido, odia a aquel que te traicionó. Claro, no, y hay una cosa muy importante porque a veces, por ejemplo, a veces la gente tiende a irse en contra de Habacuc, que estamos hablando ahorita. No, porque Habacuc la tuvo toda mala, que mintió. O sea, no se trata necesariamente de que haya mentido. Se trata de que en su cosmovisión eso era algo normal. La posición que él tenía como profeta de Dios le daba la autoridad de que todo lo que él hablara era palabra de Dios.
Y yo creo que eso ya lo tocamos en la vez anterior, cuando estuvimos hablando de Moisés. O sea, Moisés en un momento, cuando baja de la montaña, que se encuentra el pueblo con el becerro de oro, Moisés llega un momento que dice, Dios me ha dicho que cada uno tome su espada y mate a su hermano. Y en ninguna parte sale eso, diciéndole Dios a Moisés eso. Al No. contrario, momentos antes, unos horas antes, Dios le había dicho a Moisés, yo voy a desistir de hacerle algo a mi pueblo, que lo voy a perdonar como tú me estás diciendo que lo perdone. Entonces ahora viene Moisés y dice, Dios me dice que su hermano, cada uno tome su espada y mate a su hermano. O sea, no, pero en el entendimiento en ellos, en la cosmovisión de ellos, el profeta era la palabra de Dios. Todo lo que salía de la boca del profeta era palabra de Dios, era expresión de Dios, era enviado por Dios. ¿Me entiendes? Entonces era normal todo eso que está diciendo. Habacuc tenía una serie de preguntas, tenía una serie de dudas y él tiene que darle respuesta a todas esas preguntas y dudas. ¿Y cómo lo hace? Dándole una declaración al pueblo de palabra de Dios, porque era lo normal, era la cosmovisión que había. No se trata de que Habacuc la tenía mal, Pablo la tenía bien. No, Pablo también la tenía malísima en muchísimas otras cosas. En la realidad, por ejemplo, cuando Habacuc habla de salvación, tenía una cosa en la mente. Cuando Pablo habla de salvación, tenía otra cosa en la mente. Y cuando los evangelistas incluso hablan de salvación, tenían otra cosa en la mente. Porque cuando Pablo dice que nosotros somos salvos por la fe, que es donde viene la doctrina de la salvación por la fe o de la justificación por la fe es muy diferente a cuando Mateo, por ejemplo, escribe que le trajeron un paralítico, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. No, porque Jesús no le estaba hablando de una salvación del pecado, le estaba hablando de una sanación momentánea, una Mm. sanación del cuerpo, porque eso es lo que significaba también salvación en ese contexto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Jesús le dice a la gente que en el momento del paralítico o el ciego o de lo que sea, que le dice, hey, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado, porque es la misma palabra, no está hablando de una salvación de los pecados, está hablando de una sanidad física. Seguimos con Silvia. Silvia tiene la mano levantada. Y luego tenemos a Noemí. Si Noemí, si puedes, si estás visible, podrías también encender la cámara. Tenemos muchos amigos aquí en el día de hoy, pero muy tímidos también parece. Silvia. Sí, hasta pensé que no iba a tener oportunidad de preguntar, pero qué bueno. A ver, tengo 40 años de estar en la iglesia y aprendí a aceptar las cosas como me las enseñaban. Entonces estoy ahora aprendiendo y desaprendiendo algo, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo a ver con ojos críticos, a leer con ojos críticos. Pero yo no me quiero ir al extremo de irme al lado crítico. Quiero quedarme en, en, en fe, una fe que la pueda compartir, una fe que pueda mirar como ustedes están diciendo. Yo ni cuenta me había dado de cómo está este libro de Habacuc. Lo tomo así como está, pero si no es por lo que están ustedes conversando. Y es verdad, no se conectan uno con otro de los versículos. Entonces, quiero tener fe no neutral, a una fe viva, una fe explicable. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Sí, Ok, sí, sí, sí. esa es mi pregunta. La pregunta sería, Silvia, cuando te refieres a fe, ¿fe en qué? En Cristo, en mi salvación, en Perfecto, Dios. perfecto. Entonces, este es mi punto de vista. No tienes que eso, tú analízalo nada más. Si lo que estamos buscando es una fe en Cristo, entonces yo no diría que la Biblia, el yo tener fe en todas las cosas que están escritas de la manera que está escrita en la Biblia, me va a llevar necesariamente a tener una fe en Cristo. De hecho, si nosotros somos fieles a lo que dijo Jesús y creemos que Jesús realmente nos habló acerca de lo que es el nuevo pacto, Jesús nos dijo, mi espíritu les va a llevar a ustedes a decirle todas las cosas que yo les he enseñado, ¿me entienden? Es mi espíritu que los llevará a toda verdad. Es mi espíritu que los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es mi espíritu que los va a guiar porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
No está hablando de la Biblia, él nunca dijo, es esta Biblia la que los va a guiar a ustedes, es a través de esta Biblia que me va a conocer a mí, es a través de la Biblia que ustedes van a identificar o cómo tener fe en mí. Nosotros o el cristianismo ha hecho eso con la Biblia, por las razones que hayan sido, no las voy a discutir aquí ahora, eso es algo que cada cual debería documentarse. ¿Por qué razones se creó este libro? ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que existió? ¿Cómo fue la historia de todo este libro? Pero si lo que tú estás buscando es fe en Cristo, simplemente confía de que a través de su Espíritu te va a guiar. Y esa fe en Cristo, en ti, se va a ir creciendo y desarrollando, no por leer la Biblia, relacionándote con las demás personas. Mira, yo te soy sincero. Cuando estaba hablando con Oscar, yo digo, yo trabajo como capellán en un lugar y yo estoy rodeado de Biblia el día entero. O sea, mi oficina está llena de Biblia por todas partes. Yo tengo Biblia por todos lados. ¿Se te dio cuántas veces leo la Biblia? Ahorita, quizás te asombraría. ¿Entiendes? La cantidad de veces que pueda leer la Biblia. Pero eso no ha cambiado para nada mi fe, ni me ha quitado mi fe, ni me ha hecho perder mi fe. ¿Me entiendes? Porque mi fe está sustentada en una persona y yo conozco cada vez más a Cristo o los principios que Él me puede mostrar. Y su espíritu me habla, por así decirlo, o Él me habla, yo siento, o aprendo más de Él cuando yo me relaciono con las personas que estoy trabajando, con las personas con las que convivo, las personas a las que ministro, así sean de otra fe diferente a la mía, así sean ateos, así sean lo que sea. ¿Me entiendes? Y no necesariamente lo hago basado en la Biblia. O sea, lo que yo digo con esto es, tu fe, por ejemplo, por ver la Biblia, o los errores que pueda tener, o las incongruencias que pueda tener, o las discrepancias que pueda tener, todas esas cosas, no es un motivo para perder la fe, porque mi fe no puede estar sustentada en este libro. Mi fe tiene que estar sustentada en algo que no es perecedero, ¿me entiendes? Ven, es que Él es el único que la puede dar, que es Jesús, ¿me entiendes? Pues Dios. Si nosotros entramos en prisión, se nos ha vendido la idea de que de una u otra manera tenemos que meter en el sobaco, esconder en el sobaco una Biblia así pequeñita porque es para mantener nuestra fe en prisión, porque si no perderíamos nuestra fe. O que tenemos que tener los versículos, las citas aquí metidas, porque si no vamos a perder nuestra fe. Y sin embargo, eh, tenemos, por ejemplo, en el canal una presentación que se titula 100 años sin Biblia, que es precisamente de la época de Jesús, y pongo 100 años, pero en realidad en el estudio mostramos que no fueron 100, que fueron más cerca de 200 años. Más cerca de 200 años. Hasta el 321, etcétera, cuando empezamos a 319, 321, donde empezamos a ver compilaciones que forman un canon. O sea, la palabra Biblia o Biblión es el gran libro, que es la compilación, digamos, de todos los otros libros. Y eso no ocurre, ese Biblión, que es la palabra Biblión, que es Biblia, que lo que significa es libro. La palabra la Biblia significa libro, o Biblión es el gran libro, el libro de libros. O sea, cuando el libro de libros no es libro por encima de otros libros, sino que es un libro formado con libros. Eso es la idea original en el griego de lo que significaba Biblión. Biblión era libro de libros, que tienes diferentes libros dentro. 73, 66, dependiendo si incluyes el capítulo 13 de Daniel, si incluyes Daniel y el dragón, si incluyes Tobías, etcétera, etcétera. Esta compilación, bien de 66 libros o de 73 libros, etcétera, tiene su raíz en el siglo IV, en los años 300 y pico, etcétera. La compilación como nosotros la conocemos, bien sea 73 libros, 66 libros, etcétera. Esta compilación tiene origen a partir del 319, 321, 327, etcétera, etcétera, y va tomando forma en el cual se convierte sacrosanto. Estamos hablando del siglo IV. Cuando estamos hablando del siglo IV, para aquel entonces solo se necesita 3 generaciones para politizar una idea. Mm. Cualquier idea, cualquier idea. Tú empiezas a jugar al fútbol.
en las calles de Manchester, en las calles con los niños. Y en 3 generaciones después ya tienes el Manchester United, el Manchester City, ya tienes economía, ya tienes la liga, la primera liga, la segunda liga, los intereses económicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no tiene que ser simplemente una idea religiosa, una idea política. En 3, por una... Tú puedes tener a un trabajador en las minas de carbón hablando de los derechos de los trabajadores que trabajan mucho, no tienen vacaciones, cobran poco, etcétera, etcétera. Y en la esencia es, bueno, en 3 generaciones ya tienes a los sindicalistas, ya tienes a la patronal, ya tienes tal, ya tienes la revolución bolchevique en la Unión Soviética y ya tienes luego Cuba. O sea, ¿me entiendes? Fíjate, hablando, teniendo un cubano delante. En el 1960 ¿cuándo fue la llamada Revolución Cubana? ¿1961? ¿Alex? 1960. 1960. ¿Ok? Por mucho, y no voy a entrar ahí porque es camisa de 11 varas, por mucho que entrara la cosa con las mejores de las intenciones, que habría que cuestionarlo. Por mucho que empezara la cosa con intenciones nobles, que habría también que cuestionarlo. 3 generaciones han pasado. Tenemos a una familia que no la han sacado ahí ni a pistoletazos. Se corrompe. Entonces, han pasado 200 años desde las palabras de Jesús y aparece este libro. Este libro aparece 200 años después de Cristo. Y aparece cuando ya se ha politizado las enseñanzas de Jesús. ¿Qué significa? Ya hay obispos, ya hay cardenales, ya hay impuestos nacionales en el imperio para la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, dentro del protestantismo, el protestantismo tiene que entender que la Biblia del protestante es la Biblia que nace de Roma. Por mucho que le hayan quitado 7 libros, los apócrifos, es una Biblia, una compilación romana. Por lo tanto, al ser una compilación romana, es una compilación eclesiástica. Y al ser una compilación eclesiástica, hay un aspecto humano en ello. Entonces, con Jesús viene en una época en la cual el Antiguo Testamento de esta Biblia, en esta última combinación, y muchos otros libros, porque Enoch era un libro santo judío también, el Apocalipsis de Moisés era un libro santo judío, se leía más, por ejemplo, los jubileos que Génesis, porque había una explicación más clara o más detallada de ciertos eventos en Génesis en el libro de los jubileos, que eran todos libros santos, sacrosantos. De hecho, vemos a Jesús que cita ciertas cosas que cuando las vas a buscar no las encuentras. No las encuentras aquí, pero las encuentras en el Apocalipsis de Moisés, o la encuentras en Jubileos, la encuentras en otros lugares. Hay cosas que Jesús cita que no están en el Antiguo Testamento. Dice, pero está citando. Sí, está citando porque está citando libros que eran populares entonces para los judíos. Entonces, los judíos van en muletas. Su muleta es la Torá. Su muleta es los menores y mayores profetas. Su muleta son los salmos. Esas son sus muletas. ¿Ok? Por un lado, la Biblia, el Tanaj de ellos, y al mismo tiempo las tradiciones que salen de ello. Llega Jesús y quita las muletas y dice que su espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu de Dios guía a toda verdad al cristianismo gentil. Por 200 años, los cristianos son reconocidos allá donde van como aquellos que ayudan al pobre, como aquellos que son ciudadanos de bien. Hablen los primeros conceptos de hospitales para los enfermos, para los leprosos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los cristianos en ese momento están yendo sin muletas. Llega la eclesistificación de las enseñanzas de Jesús
y se convierte en un formato religioso eclesiástico. ¿Qué significa? Que en estos momentos ahora tenemos la muleta. Este libro, por los siguientes 1000 años, desde el 320 y tantos hasta el 1500 y tantos, se utiliza en los púlpitos para mantener al ciudadano de bien bajo el cetro y el palo y el miedo al juicio de Dios. Es este el mismo libro, porque lo único que hace falta es abrir ciertas páginas y leer ciertos versículos. Y por muchos años, incluso en latín, para separar al pueblo del clero. Cuando el poder dado a la humanidad es a través del Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo tengo la fe en ese Espíritu, cuando tengo la fe de que Dios va a trabajar para mí, por mí, a través de mí, cuando Él en mí es mi experiencia, mi esperanza de gloria, cuando Él se hace llamar el Salvador del mundo, cuando va a restaurar, cuando me habla de que hay un lugar de que no, de sanación, de una restauración completa, etcétera, etcétera. A mí con 4 cositas me vale. Para el día a día, con 4 cositas me vale. Para sobrevivir, para tener fe en que este sufrimiento no es lo único que hay, con 4 cosas me valen. No necesito 66 libros al respecto. De hecho, la cristiandad original, la iglesia cristiana original, no necesitó de 66 libros. Pablo predicó a los gentiles no tenían ni siquiera los primeros 37. Cuando Pablo les hablaba de Moisés, no les hablaba a los gentiles de Moisés. Le hablaba a cuando iba a Jerusalén, hablaba de él. Pero a los gentiles no. No usaba los 37 libros para los gentiles. Claro, de hecho, para muchas iglesias a las que Pablo le escribió, lo que ellos tenían como escritura era simplemente las cartas que le escribía Pablo. Ellos no Efectivamente, tenían más nada. Y ellos no solamente tenían nada leían las más. cartas de Pablo. Esa era Y su las escritura reciclaban. para ellos, por así decirlo. ¿Me Y las entiendes? iban Y fue así reciclando. por muchos años. Ahora, hay una pregunta que hicieron aquí antes de darle paso a los demás, que hicieron en el de eso que tiene que ver con esto, porque Rosy está preguntando, ¿qué hacemos entonces con lo que dice Jesús en Juan 5:39? Que las escrituras son las que dan testimonio de él. Miren, si nosotros leemos el texto, este dice Juan 5:39. Ustedes Y por escudriñan cierto, las antes escrituras. de que lo leas, Alex, Ujú. este texto, una vez que uno lo lee en el contexto, te das cuenta que está siendo dicho por Jesús. Jesús está diciendo precisamente lo opuesto que Exacto, las a lo que se le hace iglesias decir. lo han usado. Léelo, léelo. Ajá, exacto. Eso es lo que le dice a los fariseos y a los escribas. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que testifican de mí. Sin embargo, no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Ahora, ese es el texto completo. Ese es todo el contexto completo. Jesús nunca los está mandando uno a leer las escrituras para tener vida o para que lo conozcan a él. Él simplemente le dijo, todo lo que escribieron los profetas después de mí, antes de mí, era para decirles que yo iba a venir. Y ahora que yo estoy acá, ustedes no tienen que seguir leyendo eso, tienen que venir a mí para que entonces puedan tener vida. Claro. ¿Me entienden? Pero nosotros seguimos, ellos que seguían haciendo, leyendo eso, leyendo eso, leyendo eso, y no iban a Cristo para tener la vida. Porque querían creer que en eso ellos encontraban la vida y no en Jesús. Y Jesús le dice todo lo contrario. Dejen de leer eso, porque ya eso tuvo un momento y tuvo una función que fue hasta que yo llegara. Ahora que yo estoy aquí en medio de ustedes, no es para que sigan leyendo esto, es para que vengan a mí y yo les dé vida. ¿Me entienden? Y Fíjate, nosotros todavía, 2000 años después, seguimos leyendo esto y leyendo esto y leyendo esto, creyendo que ahí encontramos la vida, mientras que la vida no está ahí, está fuera de él. ¿Entienden? Es muy fíjate, diferente. Alex, que justamente ese versículo fue la primera, no sé si diría duda, pero por lo menos la primera banderita roja que se levantó en mi cabeza años y años atrás, 2 décadas atrás, más de 2 décadas atrás, 25 años atrás, 26 años atrás, 26 años, 25 años atrás, cuando en estos
estudios que están impresos. Son estudios que tú haces como 11 estudios o 15 estudios o 25 estudios. Y en uno de ellos, no sé si era el número 1 o el número 2, decía lo siguiente. ¿Por qué tengo que estudiar las escrituras? ¿Por qué escrituras? Y te ponía Juan 5:39. Ujú. Ponía eso. Pero te ponía un versículo escrito de tal manera que ponía, porque en ellas tienes... Entonces, claro, luego tú ibas a tu Biblia, la leías y cogías, porque en ellas tienes vida. Entonces tú Ujú. cogías con tu lápiz y ponías vida, ¿no? Eso era la cosa. Entonces, ¿por qué yo estudio las escrituras? Porque en ellas tienen vida. ¿Qué ocurre? Que yo al hacer ese experimento, yo leí el versículo anterior y el versículo siguiente. Y me di cuenta, y dije, espera, aquí no está diciendo que yo tengo que leer las escrituras porque en ellas tengo vida. No, aquí lo que está diciendo es que los fariseos leen las escrituras, las escudriñan porque creen que haciendo esto tienen vida. Y no van a Jesús, se quedan con aquello que ellos creen que les da la vida. No que tenga vida, sino que cree que le tenga vida. Y no van a donde Jesús, que es el que verdaderamente les va a dar la vida. Y ahí me quedé. Creo que están usando esto para contestar a la pregunta ¿por qué yo tengo que estudiar las escrituras? Y dije, uy, es un poquitito manipulación aquí del texto. Me acaban de manipular un poquitito. Pero ¿sabes qué? En ese momento, hace más de 2 décadas atrás, uno está, pues eso, con su primer amor, tal. Estás confiando de que aquellos que te han hecho este panfleto saben más que tú. ¿Tú qué vas a saber? Acabas de llegar a esto. No Ujú. sabes ni cómo encontrar el libro de Daniel y cómo encontrar el libro de Jeremías. No sabes dónde estás. Tienes que ir continuamente al índice para encontrar los libros. Bueno, pues ellos sabrán más. Entonces, con ese concepto de ellos sabrán más, a pesar de que yo al leerlo dije, y me da la impresión que está diciendo otra cosa, que está diciendo justo lo opuesto. Que no te dediques como los otros que estaban ahí pensando que la vida les iba a ser con el escudriñamiento de las escrituras, sino dedícate a darte a Jesús, a seguir por los caminos simples que él te ha dicho de convivencia, etcétera, etcétera, con la esperanza de que eres querido por él. O sea, fue la primera banderita roja que luego la quité del medio. No, pues ellos Bueno, sabrán mejor. Ellos sabrán hay mejor. muchas cosas que nosotros leemos y las leemos ya con nuestra mente predispuesta. Porque de hecho, si uno mira su Biblia, abra su Biblia y van a ver que justo antes de ese verso hay un subtítulo. Y ese título dice escudriñar las escrituras. Claro. Y cuando tú lees escudriñar las escrituras, eso es una orden, es un mandato. Te está Claro. mandando a escudriñarla, te está mandando a estudiarla, cuando eso no es para nada lo que dice el texto. Entonces Y, ya y, eso y ese inmediatamente nos encabezamiento, condiciona claro. para leer en el texto lo que quieren que nosotros leamos en el texto. Efectivamente, porque el encabezamiento no estaba ni mucho menos en el original, es un producto de la edición, de las ediciones más contemporáneas que te Ujú. ponen como, entre comillas, ayuda. Pero claro, si te están ayudando, pero te están condicionando a la hora de leer, Claro, entonces ya no estás leyendo por ti mismo tampoco. pero eso es pensamiento del editor, más nada que eso. Claro, efectivamente. Esther, y creo que después también tenía la mano Vivian Araya, la tenía levantada, creo que la bajó también, pero Esther está. Hola. Nada, un comentario abundando sobre lo que estáis comentando ahora, ¿no? Y que realmente la Biblia nos la han vendido desde siempre como la palabra de Dios. Entonces, claro, es que es la palabra de Dios. Tú hablabas antes, Alex, que la cosmovisión de entonces les hacía, pues, no, es que el profeta es la voz de Dios. Pero es que seguimos igual. Hace poco en una story, una chica de la iglesia que tiene un ministerio y tal, ¿no? Decía que la palabra de Dios
era el camino para conocer al Padre, para conocer a Dios. Y yo pues le escribí, no me pude resistir, y le dije, es que la palabra de Dios es Jesús. Y entonces me contestó y me dijo, pero no solo él, porque si no, quedaría cojo. O sea, Jesús no es suficiente. Porque si no queda cojo, con Jesús no se puede conocer suficientemente al Padre. Necesitamos todo lo demás, ¿no? Y me quedé ya ya no le contesté porque a veces es que la gente está encerrada, ¿no? En ese concepto de la Biblia como palabra de Dios. Y que si no lees la Biblia todos los días, está fatal. O sea, como un día no leas la Biblia, cuidadito con salir ahí porque te puede pasar cualquier cosa, puedes estropearla. Es que, bueno, esto durante un tiempo también lo pensé yo, ¿no? Y Si no lees un día la Biblia, es que no estás preparado para nada. Puedes tomar cualquier decisión así absurda, yo qué sé. No, te iba a decir, Esther, que fíjate cuando dice que te quedas cojo, claro, porque es precisamente esa visión que he comentado, porque usan la Biblia como muleta. Sí, sí. O sea, no se han levantado a la voz de Jesús, levántate y anda, usan la Biblia como muleta. Entonces, claro, cuando tú, de una u otra manera, y por implicación, les estás diciendo que la Biblia no es la que te ha de sostener, sino Jesús es la verdadera manifestación de la voz de Dios. Te dicen, no, pero no solo él, porque si no te quedas cojo, claro que te quedas cojo. ¿Por qué? Porque el apoyo está en la Biblia. El apoyo está en la Biblia, el peso está en la Biblia. Entonces, claro, si tú de una u otra manera con el pie estás tocando esa muleta, pues dices, no, a ver, que yo sigo coja. Si me quitas la muleta, yo caigo. Entonces, claro. Cuando una persona le quitan la Biblia y esa persona se encuentra perdida, es porque inicialmente el sustentamiento de esa persona no estaba, fijaros lo que voy a decir, no estaba en Dios. Porque si a ti te quitan la Biblia y tú caes, tu fe cae y todo perece, entonces tenías en realidad un sustentamiento en algo que tiene como fundamento la compilación eclesiástica de un libro. No es diferente a lo que un musulmán puede tener con su Corán, a lo que un hindú puede tener con sus libros santos, etcétera, etcétera, etcétera. No es diferente. Entonces, ¿cómo explicamos que? Primero, que Jesús no escribiera un libro, porque lo que sabemos de Jesús lo sabemos porque otros escribieron de él. Jesús no escribió un libro. O sea, luego que las interpretaciones de cualquier libro varían. Tú le das el libro de Apocalipsis a 1000 personas y tienes 3000 diferentes denominaciones. Porque no es claro, porque no es nítido. Tú le das la interpretación del libro de Habacuc a 100 personas y vas a tener 100 diferentes interpretaciones. Porque no es claro, no es la dirección. Ahora bien, tú vas a tener a una persona herida al lado de la calle y si tú sabes del Espíritu, o sea, si tú has conocido a Jesús a través de su Santo Espíritu, tú sabes que esa persona en necesidad en la calle, que han sido golpeados por los ladrones, tú tienes que parar. Y todos los que conozcan de ese espíritu conocerán de la doctrina, como decía Jesús. Conocerán de la doctrina. Porque 100%, ahí sí que está claro, 100% van a parar. Qué Claro. curioso, porque les das cualquier Biblia y tienes 1000 interpretaciones. Pero le das a un herido en la carretera que le han robado los ladrones, etcétera, y aquellos que viven por el Espíritu del Señor, 100% paran. Porque eso sí que es claro. En Cuba decimos cuando hay algo así que es todo revuelto entre todo, bien mezclado, le decimos arroz con mango. O sea, y todo este arroz con mango se forma precisamente porque hemos hecho esa idea de que la Biblia es univocal, univoco. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos salmos que dicen lámpara a mis pies tu palabra. Y entonces, cuando el salmista estaba diciendo lámpara a mis pies tu palabra, definitivamente no estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de la Torá.
Esa era la palabra, que era una lámpara para sus pies, porque era la Torá lo que le guiaba a ellos en todas las cosas. Acuérdense lo que estamos viendo en Habacuc. Para Habacuc ser justo era la obediencia a la Torá, porque ahí estaban todas las reglas que te llevaban a tener una vida santa, una vida pura, una vida como Dios quiere que tú la tengas. Entonces, cuando el salmista dice, lámpara a mis pies tu palabra, no está hablando de Jesús, está hablando de la Torá. Ni está No hablando de la so- Biblia tampoco, porque esto no existía. Efectivamente. Este compendio de libros no existía. Entonces, luego viene Juan y en su contexto, una vez que tiene la revelación de Jesús y todas esas cosas, él empieza entonces, según la filosofía de la época, porque tiene mucho que ver con la filosofía de la época, cuando Juan habla acerca de la palabra, pero Juan dice, esta palabra es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Es la palabra que vino a hablarnos a nosotros de quién es Dios, a revelarnos quién era el Padre, todas estas cosas. Pero entonces, yo no puedo mezclar esas dos cosmovisiones y decir ahora, porque Juan dice en el Nuevo Testamento que Jesús es la palabra de Dios, yo no puedo ir al Salmo y decir, lámpara a mis pies tu palabra, y decir lo que verdaderamente estaba diciendo era que Jesús era la palabra. No, eso no es lo que verdaderamente estaba diciendo. Lo que verdaderamente estaba diciendo que escribió el Salmo fue que era la Torá, que era, era la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, en la Biblia misma te encuentras, en todo este compendio de libros, te encuentras diferentes cosmovisiones acerca de qué cosa era la palabra de Dios. En algunos momentos era la Torá, en algunos momentos era el profeta, y en algunos momentos, luego, más tarde, fue Jesús. ¿Me entiendes? Y tú no puedes unificarlo, tú no puedes hacerle sentido o mezclarlo y formar ese arroz con mango. Tú tienes que saber diferenciarlo y, y sacarlo. Y tú decir, bueno, para mí, ahora, en este contexto en el que vivo, ¿cuál va a ser la palabra de Dios? Y tomar una decisión. Y punto. Y en esos estudios a los que yo hacía referencia cuando estábamos hablando de Juan 5:39, también está precisamente esa cita en el Salmo 119, cuando habla de tu palabra alumbrará mi camino, etcétera. Y está dando a entender a aquellos que te están enseñando que está hablando de la palabra. Entonces tú lo interiorizas como que es estos 66 libros o 73 si usas los libros apócrifos, etcétera. Tú lo interiorizas, pero es que no es así. No, como bien ha dicho Alex, o sea, es que más de la mitad de estos libros no existían cuando el salmista escribió esto. Más de la mitad. No está pensando. De hecho, ese mismo salmista, fijaros, esa misma salmista que está diciendo lo que está diciendo, le da un ataque al corazón como escuche a Pablo hablar a los Gálatas. Escucha a Pablo hablando a los Gálatas acerca de la ley, etcétera, y le da un infarto. Y le da un ataque al corazón si escucha a Juan diciendo que Jesús es la palabra de Dios. Efectivamente, efectivamente. Mira, tiempo atrás, igual 10 años atrás, me viene un hombre y me dice, ¿qué versión de la Biblia tendría yo que estar leyendo? Porque tienes la nueva internacional, pero en la nueva internacional hay versículos que no hay. Esta hay otros versículos que hay aquí, otros que están que le falta aquí, unos que dicen que están con estos manuscritos, con otros manuscritos, y hay un montón de cosas que no, así que ya no sé qué Biblia leer, cuál es mi guía, ¿no? Básicamente es lo que estaba diciendo, cuál es mi guía. Entonces justo teníamos detrás unas estanterías con un montón de Biblias. Estas eran en inglés, la Revised Version, la nueva versión internacional, Young Living Translation, Living Translation, Modern Living Translations, un montón de Biblias estaban justo detrás. Entonces, dice, bueno, pues vamos a hacer un experimento. Entonces le dije, vamos, quiero que abras todas estas Biblias que todas tenían basadas en diferentes manuscritos, etcétera, etcétera, diferentes maneras de traducirla. Quiero que abras todas ellas en el capítulo los capítulos 5, 6 y 7 del Sermón del Monte. Entonces él va ahí todo contento, todo contento allá. Entonces cuando ya lo tengo ahí, digo, ok, quiero que leas, y le voy aquí y le digo,
quiero que leas a ver en cuál de ellas le falta el versículo 44 al capítulo 5 de Mateo. Entonces, mira uno y solo miraba los números. Miraba, hay uno, ok, este tiene, el otro también lo tiene, el otro también lo tiene, el otro. Vale, todas ellas las tienen. El 544 le dije, ¿están todas? Me dice, sí. Entonces coge cualquiera, la que te dé la gana, la que lea mejor. Porque ¿sabes lo que dice el 544? Yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Si todas las Biblias tienen ese versículo, ya está, suficiente. Elige la que te dé la gana. Exacto. Mira, un ejemplo nada más que les voy a poner. Cuando estábamos hablando del libro Habacuc, yo le mencioné la palabra bala, que era tragar, devorar. ¿Entendéis que se usa para Dios? Miren este ejemplo. Está en Números 4:20. Yo lo voy a leer desde el 17 para que tengan contexto. Dice, después el Señor, está hablando el Señor, habló a Moisés y a Aarón diciendo, no permitan que sean eliminados de entre los levitas los miembros del clan de Coat. Estos harán, esto harán con ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas. Dice, Aarón y sus hijos vendrán y asignarán a cada uno su labor y su cargo. Pero ellos, o sea, los hijos del clan de Coat, no entrarán para ver cuando cubran las cosas sagradas, no sea que mueran. Mi versión dice no sea que mueran. Yo no sé qué dirá la de ustedes. Pero cuando tú lees aquí no sea que mueran, estás pensando en tu mente una muerte natural. O sea, no sea que si ven las cosas sagradas ellos mueran, ya sea que les dé un infarto, les dé un paro respiratorio, les caiga un ladrillo en la cabeza, algo. O sea, Ujú. que mueran. Pero lo que está diciendo acá no es que ellos que mueran, es para que ellos no sean devorados, para que no sean destruidos. ¿Y quién es el que los va a devorar y que los va a destruir si es que ellos ven las cosas sagradas? Es Dios. Mm. Entonces, cuando tú lo lees así, en la manera en que está escrito, tú no simplemente, los están cuidando para que no mueran. No, no los están cuidando para que no mueran. Los están Están amenazando. cuidando para que Dios no los devore, para que Dios no los destruya, no los Mm, consuma. O sea, Dios le está diciendo, no vas a ver esto para que yo no te trague. O me tragué a los hijos de Corán, que abrí la tierra y me los tragué. ¿Me entiendes? mm, Son cosas muy diferentes y simplemente es un cambio de una palabra claro, o del contexto en que te están dando. claro. Y eso no lo Entre. vemos, no lo notamos, Mm, pero es algo que el editor hace simplemente para que tus pelos no se paren de la cabeza y digas, uff, espérate, es Dios el que va a matar a esta gente. mm, claro, claro, claro. Creo que estaba primero Viviana y después está Winner. Ok. Ah, sí, tienes que subir el audio. ¿Aló? A ver. ¿Se escucha? Sí, Sí, ¿Se escucha ahora? se sí. escucha. Ah, sí, ya. Los saludamos desde acá de Chile. Y tengo una pregunta. Sí. Chilena, Pasa po. que, sí, po. Yo he aprendido que debo aproximarme a la Biblia desde una mirada sociológica, ¿sí? Veo los textos y entiendo que hay un contexto cultural, que no necesariamente el autor entiende lo mismo que el otro, ni siquiera el autor que creíamos que era, a lo mejor es, a lo mejor hay varios y se le atribuye a una persona, entiendo eso. Y entiendo también que en su cosmovisión ellos creen que todo lo que el profeta siente viene de Dios, ya lo respondieron recién. Y Alex decía, no es que esté mintiendo, pero me enredo con eso porque entiendo que un profeta puede decir, Dios me dijo que tenemos que avanzar, ¿cierto? Es como una impresión del corazón, yo también puedo sentir eso. Pero el profeta no dice cosas como esa solamente, también dice, el profeta me dice, ve, baja a la ciudad, toma a la esposa de acá, bla, bla, bla. Arma una historia completa que entonces sí me parece una mentira. O sea, si Dios no es el que está diciendo eso, entonces directamente, como decimos en Chile, le puso color. O le está mintiendo. O sea, esto mismo que Alex recién citaba y que decía que Dios le dice que dile a los hijos de tal, que haga tal y tal y tal. Él está armando toda una historia como que Dios es la voz. Dios es el hablante. Y puedo entender en el libro de Job que como es poético,
no haya este diálogo entre Job y Dios real, sino que el poeta se tomó atribuciones y hay una historia, lo entiendo. Pero cuando ellos cuentan una historia como que es real y Dios le dice esto y el profeta le responde, no, pero no hagas tal, y Dios le vuelve a responder, ya sí podría haber una mentira directamente, ya se tomó otra atribución. Como cuando Josué se encuentra con el ángel y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y le dice, no, yo soy, no sé, Jehová de los ejércitos. Ya hay un diálogo, hay una historia, no solamente hay una impresión, hay una historia. Entonces me parece que si Dios no estaba ahí o que eso no pasó, sí podría ser una mentira del autor, de cualquier autor que podamos verlo. Esa es mi pregunta. Déjame empezar, Alex, y luego tú también le respondes. ¿Cuántas veces mantén el micrófono encendido? Porque quiero a ver si me contestas esto. ¿Alguna vez te ha ocurrido que has estado presente en algo, algo maravilloso que haya ocurrido y no eras la única persona que lo ha visto, pero luego se ha testificado acerca de este evento en una plataforma eclesiástica, en una iglesia, en una reunión eclesiástica, etcétera? Se ha testificado. Alguien tiene algo para dar gracias al Señor. Entonces, una persona se levanta y da gracias y cuenta el evento. Un evento que tú has visto, que tú has sido testigo de ello, pero como que la persona lo ha contado, en esencia sí, pero dice, uy, le ha puesto color, le ha puesto un embellecimiento, etcétera. Y dice, y alguien más, pero dependiendo como tú estés en ese momento en tu vida, sobre todo si tienes una sed de necesito creer más, etcétera, de repente te escuchas tú testificando con los mismos embellecimientos que la otra persona. O sea, cuando lo estabas escuchando dices, qué curioso, porque a ese grado de dimensión, fíjate qué pasión. A ver, sí, estábamos las dos perdidas. Estábamos ahí en las calles de Santiago de Chile, no encontrábamos la casa y nos pusimos a orar. Y es cierto que, bueno, que al final llegamos allá y gracias a Dios, pero wow, cómo lo vivió mi compañera, que era como, y el Señor nos iba guiando por dentro. Y yo sentía dentro, no, gira a la derecha, gira a la derecha. Y ella me decía, sí, sí, sí. Y mi amiga, y Viviana me decía, sí, a la derecha y tal. Y llegamos a la casa, oye, y llegamos bien y tal, y perdidas ahí en mitad de la noche, sin saber si teníamos gasolina, tal, y la gasolina estaba ya y casi que se acababa. Y tú, la imagen que tenías del tanque de gasolina es que, a ver, no estaba en la reserva recién había entrado en la reserva, igual todavía tenía 65 kilómetros, pero la manera en la que te lo contaba esa persona, dices, wow. Y luego dice, y cuéntanos tú, Viviana, ¿y cómo fue? Pues así, taltito como lo contó mi amiga. Igualito y además más. Y además, eso, mira, estoy preparando unos programas. Lo que pasa es que el volumen es muy grande y no sé si los podré subir igual a medio año así. Tienen que ver con el hipnotismo. ¿Ok? Con el hipnotismo, en el cual, pero en el hipnotismo no de que una persona te hipnotice, sino una hipnotización social, en la cual vemos cosas que no hay, pero las filtramos, pero las vemos por las gafas que tenemos puestas. O sea, no necesariamente conscientemente estamos mintiendo, es simplemente que tenemos una visión en particular. Entonces, la visión nos condiciona. A ver, yo veo una noticia de una guerra y yo estoy viendo que lamentablemente otra guerra más con la humanidad, etcétera, etcétera. Otra persona con otros focos está viendo eso y dice, ajá, se va a firmar una ley en Estados Unidos, pero rapidito, fíjate lo que está pasando con esta guerra, esto va a llegar aquí, ta, 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 ta. Ya está viendo otra cosa en el mismo evento, por las gafas, no necesariamente. Entonces, fíjate, solo para anticipar estos programas que todavía no los tengo ni mucho menos finalizados, ni cerca, porque tienen mucho contexto psicológico al respecto y tampoco no quiero llegar a confundir a las personas. Pero hay una experiencia con cámaras
de dos personas, un matrimonio, en el cual ambos pertenecían a una secta religiosa muy, muy fanática, con manifestaciones, con milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, manifestaciones empezaron a ocurrir en su habitación, en la cual el esposo levitaba y la esposa levitaba. O sea, estaban los dos tumbados en la cama y ambos se alzaban en levitación. ¿Cómo sabíamos esto? Porque el testigo de la levitación del esposo era la esposa y el testigo de la levitación de la esposa era el esposo. Y estos estaban muy influenciados con la manera en la cual se hablaba, las manifestaciones que tenían en sus reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Recuerda que estamos preparando el tema del hipnotismo. Pusieron una cámara, y después de poner la cámara, tomaron el testimonio de la esposa y del esposo. ¿Qué ocurrió esta noche? Igualmente, él levitó, estaba levitando, yo en principio no levitaba, pero luego al cabo de un tiempo empecé a levitar. El esposo dice, yo miré a mi esposa, ambos estábamos levitando, luego nos sentamos en nuestra levitación, apareció una luz en ello, y que estábamos totalmente levitando, etcétera, etcétera, y podíamos nosotros, con el poder de Dios sobre nosotros, podíamos levantar cosas. Entonces la mesilla de noche pudimos levantarla con la mano a distancia, no agarrándola, sino a distancia, en levitación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe lo que mostró la cámara? Nada. Cero. Nada. La cámara mostró nada. Absolutamente. Que los dos estuvieron durmiendo toda la noche. Entonces, ¿estaban mintiendo? ¿O estaban siendo sugestionados por por todo lo que estaban, con lo que estaban vivían en esta secta prácticamente todas las horas fuera del trabajo era en esta secta. Y estaban Sugestionados. sugestionados a ver lo que no había. Cuando nosotros tenemos todos tenemos una sujeción. Todos estamos sugestionados a ver algo donde no hay. Todos. Yo también. Todos tenemos. ¿Ok? Para mí, una de las alarmas es cuando esa sugestión me lleva a mí a una falta de perdón, me lleva a mí a a, a deplorar a mi vecino, a mi prójimo, a- me lleva a mí a juzgar, me lleva a la xenofobia, al racismo, a la homofobia. Cuando me lleva esa sugestión a esos puntos, entonces yo digo, ok, es una sugestión que ahora sí que estoy haciendo daño a otros. Pero si yo pienso que como en España no se vive en ningún lado, es una sugestión totalmente, es autosugestión, totalmente. Porque si estás en España, como en España no se vive en ningún lado, porque es una sugestión, un hipnotismo social al respecto. Pero en principio no está haciendo nada malo a nadie. Si luego yo empiezo a escuchar, a escupir a aquellos que inmigran a España, o empiezo a no darle la mano al prójimo que está en necesidad porque son venezolanos, porque son ahí ya mi autosugestión está llevándome a puntos negativos. Entonces, no es que estén mintiendo, sino que posiblemente estén sugestionados por su cosmovisión. Y hay una sugestión. De la misma manera que la persona que me escribe a mí un email y me dice, Dios me está diciendo que te diga. Yo no creo que Dios le esté diciendo que me diga que, fue él quien mató a mi esposa para prevenirla a mi esposa de vivir conmigo. Pero que eso me lo han escrito, por cierto. Yo no creo que Dios le haya dicho a esa persona, pero esa persona está convencidísima. No me está mintiendo, está convencidísima. Tóxico, Claro. una sugestión tóxica, pero convencidísima. Ujú. Ya, estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. O sea, coincido perfectamente en todo eso. Hay un libro que es una lástima que no existe en español, la verdad. Ojalá estuviera traducido en español para que muchas más personas lo pudieran leer. Igual yo se lo voy a dejar acá, está en inglés, si alguien lo puede, se lo voy a poner acá en el chat. Se llama La historia de la Biblia, la historia del libro más influencial en el mundo. Y es por John Barton y está buenísimo, o sea, porque
Él te explica toda la serie de cómo todo lo que se ha podido descubrir a través de comparaciones de manuscritos y de todos los escritos que se han encontrado. Y a través de esa comparación de manuscritos tú puedes encontrarte muchísimas cosas. Y cuántas cosas han sido editadas y cambiadas, y cuántas cosas eran permitidas y eran normales, se veían como bien en ese momento. Él incluso en el libro, él dice que era aceptable incluso cuando el profeta hablaba o cuando el profeta o cuando el escritor escribía. Era hasta permitido no solo contar cosas que Dios había dicho o haría, sino cosas que incluso Dios podría hacer. Es como ustedes se han fijado ese dicho que nosotros tenemos los cristianos que dice, ¿qué es lo que haría Jesús? Mm. En inglés, what would Jesus do? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que haría Jesús? Si yo estuviera en esta situación, ¿qué es lo que haría Jesús? Y creamos en nuestra película una escena, una imagen de lo que Dios estaría haciendo si estuviera en esta situación. Nunca pasó. Dios nunca lo hizo. Por ejemplo, Dios nunca tuvo un teléfono celular para decir qué es lo que haría Jesús si le mandaran un texto que diría tal cosa. ¿Me entiendes? Pero yo me creo esa imagen en la mente y actúo una película de qué es lo que haría Jesús para yo actuar. Bueno, eso también se podía escribir dentro de la Biblia y se utilizaba como palabra de Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que haría Dios? ¿Cómo se comportaría según los principios que nosotros tenemos o las leyes que nosotros tenemos? ¿Me entiendes? Y hasta eso se podía poner y era aceptado, era entendido. Y varias de las cosas que nosotros tenemos incluso son de esas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, no es que necesariamente estuvieran mintiendo o que ellos dijeran, ok, yo voy a proponerme mentirles a ellos para lograr mi propósito. No, sino que ellos realmente creían que lo que estaban diciendo era así. Esa era su verdad, era su realidad y así lo expresaban. Para nosotros hoy en día, en nuestro contexto y en todo lo que nosotros tenemos, por así decirlo, nuestro conocimiento psicológico de muchas cosas, diríamos mentira, diríamos un psicópata, acusa a muchos de ellos y muchísimas otras cosas más, pero en su contexto y en su cosmovisión no era así. Claro. Gracias. Ujú. No, nada. Gracias a ti por la pregunta, muy buena. Muy buena pregunta, sí. ¿Qué tenemos ahí, Alex? Tenemos Weiner, a... Oye, Weiner. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Te escuchamos, te escuchamos. De dónde nos hablas? De Atlanta, Georgia. Ok. Este, saben que hoy dije no voy a hablar, hoy no voy a decir nada, pero la plática es puta interesante que quiero compartir mi, mi punto de vista también, porque yo creo que la religión hoy en día tiene, como ha dicho Oscar Sanders, muchas vacas sagradas, ¿no? Ujú, Y una de las vacas sagradas es la Biblia, ¿no? Que la ponemos en un tabernáculo, en un lugar donde es lo que dice y es lo que hay. ujú, Y hace como un mes, creo ya, un hermano en la iglesia, desde el 2019 yo he venido estudiando ahí con Oscar y con todos los videos que han subido y con Alex también. Y hace como un mes, un hermano en la iglesia estaba predicando y dijo, es que hay personas que me mandan videitos, que no sé qué, y esos videitos están todos fuera de contexto, dice, porque en la Biblia dice que hay que Jesús dijo que había que estudiar la Biblia, dijo, vayan a Mateo, no, a Juan 5:39, y leyó el ujú, texto. Y exactamente yo había estado haciendo ese texto y me había dado cuenta que ese texto estaba fuera de contexto. Y me puse en contacto con Alex y todo. Y le dije, oye, esto sí así, le digo, ¿verdad que está fuera de contexto si decimos que Jesús dijo que estudiáramos la Biblia? Y yo solo era para reafirmar lo que yo estaba entendiendo. Y él me dice, sí, porque en realidad esto. Digo yo, sí, tenía razón. Ahora, todo esto que yo estaba aprendiendo me llama mucho la atención porque cuando todas esas vacas sagradas que tenemos se caen, ahora me llevo mejor con mi vecino, ahora me llevo mejor con mis compañeros de trabajo. Cuando todo esto, esas escamas, como la que dice Pablo, que tenía en los ojos, ¿no? Cuando se nos caen todas esas escamas, como que nos humanizamos más ujú. porque empezamos a amar como Jesús amó, empezamos a ver las personas más a como Jesús nos ve a nosotros, que aunque nosotros fallamos, Él nos sigue amando. Y me llamó tanto la atención, digo yo, que la religión a veces en lugar de acercarnos a Jesús, más bien muchas veces nos aleja, porque nos hacemos, ¿cómo se dice? Empáticos, creo que se dice, hacia las Ujú, demás personas. Nos creemos ujú. como que nosotros estamos aquí y los demás están allá abajo.
Entonces, no nos podemos sobrebajar, ¿no? Mm. Y en sí, eso es lo que quería compartir con ustedes, que me ha ayudado mucho. Tengo un hijo de 17 años, ahora me llevo mucho mejor con él. No les voy a decir que me llevo mejor con las personas de mi iglesia, porque ahora no me ven igual, especialmente por esto. Antes me invitaban a predicar, antes me fui anciano en iglesia, estuve en muchos puestos privilegiosos de la iglesia. Hoy en día no lo hago, pero me siento feliz, vivo más tranquilo, vivo más agradecido con Dios y vivo más como que más atento a las necesidades de las demás personas. Y eso me gusta porque siento que ahora tengo un contacto más genuino con las personas. No me acerco porque quiero compartir que la salvación con ellos, sino que me acerco porque verdaderamente creo que ellos son mis hermanos y que yo debo de amar a ellos como Cristo me ama. Así que Mm. mi Dios me los bendiga y sigamos estudiando. Me encanta siempre conectarme y escuchar porque me puedo compartir lo que sé sin ningún temor. Gracias, gracias, bueno. Mira, un relato pequeñito, solamente algo pequeñito que tiene que ver con eso que estabas diciendo. Um, yo ahora estoy trabajando como capellán en un centro para inmigrantes, un centro de procesamiento para inmigrantes. Y yo me encuentro con personas de diferentes religiones y de ninguna religión. Y no solo religiones cristianas, sino religiones musulmanas, hinduistas, diferentes tipos de religiones. Yo hablo con mi esposa y a veces comentamos, y las experiencias que yo estoy viviendo, yo diría, si yo no me sacudo de toda mi religiosidad, de todo mi envoltura de cristianismo protestante, especialmente del adventismo, que fue con lo que que era mi trasfondo, por así decirlo, yo no pudiera hacer lo que estoy haciendo. No pudiera. Por ejemplo, una cosa sencilla. Ah, hace unos días atrás yo estuve en un servicio, en una misa, no en una misa, porque no es una misa, era un servicio de comunión de la Iglesia Católica. Mis voluntarios que son católicos, yo estuve con ellos, los acompañé en todo el servicio, estaban las personas que estaban ahí en el centro de atención y en un momento ellos tenían un crucifijo en la parte de atrás mientras hablaban y cuando se terminó todo el servicio de comunión, yo simplemente fui a ayudarlos a recoger todas las cosas para irnos. Y cuando estaba recogiendo las cosas, yo simplemente hago así, levanto el crucifijo que estaba puesto en la pared y lo tomo así en las manos, como que lo voy a guardar, ¿no? En una cajita que ellos tenían. Y cuando vengo con el crucifijo en la mano, inmediatamente todos los detenidos que estaban empiezan a pasar por delante mío y empiezan a tocar el crucifijo, a tocarlo, algunos los besaban. Y entonces yo estuve todo el tiempo con las manos así, con el crucifijo puesto y todos ellos venían por delante mío y lo besaban, lo tocaban, lo abrazaban, tenían una oración. O sea, si yo estoy con mi cristianismo adventista adentro, eso para mí, Satanás, qué sé yo, 20.000 cosas que son locura, ¿me entiendes? Pero para mí fue el mejor momento, la mejor experiencia que pude tener en mi vida. ¿Por qué? Porque esa gente en la condición en la que estaban, el hecho de poder tocar esa cruz era como si estuvieran tocando a Dios mismo. Y la esperanza que eso les daba en ese momento era tremendo, ¿me entiendes? Y me dio la oportunidad de yo poder empatizar con ellos, gozarme con ellos y disfrutar lo que ellos estaban disfrutando en ese momento. Yo contentísimo, yo le decía a mi esposa, si por mí fuera, yo fuera todos los sábados a ese servicio solamente para sostener el crucifijo, para que todos vinieran delante de mí y tocaran el crucifijo, porque para mí fue la mejor experiencia que yo tuve. Luego ayer tenía unas personas que se querían confesar porque ahora estamos en el tiempo de la cuaresma. Yo no soy padre, por lo tanto yo no puedo confesar a nadie. Pero mi jefe, él es padre, entonces lo logramos coordinar para que pudiera venir, confesaron a las personas. Esas personas que participaron en el momento de confesión, ustedes no saben la alegría con que después se me acercaban a mí y me agradecían porque yo les pude traer un padre para ellos poder confesarse. Si yo no me sacudo mi adventismo, yo estuviera en mi mente o estuviera haberlo empezado a decirle a ellos, pero es que tú no tienes que confesar nombre, tienes que confesarle a Dios porque Dios es el único que puede perdonar pecados, no son los hombres. No, yo simplemente disfruté y soy feliz con lo que ellos son felices. A ellos los hizo feliz disfrutar de ese momento, poder confesarse para prepararse para este tiempo que es especial para ellos, que es la cuaresma. La cuaresma, yo lo disfruté igual y soy feliz con haberlo hecho.
Ayer incluso tuve un grupo de mi population, ah, las personas que tengo, ya no sé ni cómo hablar ya, son musulmanes. Y yo fui con ellos. Yo hubiera querido arrodillarme en la alfombra y orar con ellos, solo que como ellos tienen ciertos ritos, yo no sé cuáles son y yo no quería faltar el respeto a lo que estaban haciendo. Pero estuve con ellos y el hecho de que estuve con ellos, les brindé las cosas que necesitaran para poder tener su servicio de oración y poder orar y todas esas cosas. Después que terminaron, se me acercaban y me agradecían y estaban súper contentos de que yo hubiera podido participar con ellos en su momento especial de oración, aunque yo ni tan siquiera oré y no entendí nada de lo que hablaban, porque hablaban en francés y algunas cosas en árabe. ¿Me entiendes? Pero el hecho de yo estar presente, de poder participar con ellos, para ellos fue importante. Y yo no me arrepiento de haberlo hecho. Y si yo no me quito toda esa capa de religiosidad, principalmente de mi adventismo, que era donde yo venía, yo nunca hubiera podido disfrutar esos momentos con ellos. ¿Me entiendes? Y eso es lo que nos pasa. Si nosotros no quitamos esa religiosidad que tenemos encima y todo ese tipo de creencias que desde una religión determinada nos hemos puesto y hemos abrazado, nunca vamos a poder disfrutar con las personas que nos rodean donde están, de poder caminar con ellos, independientemente de lo que ellos crean, independientemente de que yo comparta lo que crean o no, pero podemos caminar, aprender y convivir experiencias juntos y amarnos y disfrutar un momento juntos. ¿Me entiendes? Mm. La libertad que tenía Jesús de poder entrar en la casa del ladrón, en la casa del romano, en ir a Decápolis, donde eran todos gentiles, en dormir en casas de los samaritanos, esa libertad, la libertad que tenía Pablo de decir al griego como al griego, al judío como al judío, esa libertad que tenía. Ahora ya que has contado esa historia, ya voy a aprovechar la foto, voy a mostrar la foto aquí, la foto que nos hicieron Alex, a ver si sale en pantalla. A ver, igual no se ve. ¿Se ve o no? Hay algo que realmente hay que hablar al respecto de este montaje. Es algo serio, 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 serio. Que a mí me afecta directamente. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. A mí me afecta directamente una cosa. Primero que me han hecho que parece que mido 1,60. ¿Ok? Y yo mido 1,77. Me han hecho más alto a ti que a mí. Y luego, qué cacho cabeza que me han hecho. Dígate qué cacho cabeza. O sea, Ay, ay, ay. ay, ay, ay. No, pero sabemos que viene con buen humor, viene con buena onda, como dirían los argentinos, viene con buena onda. Ok, vamos a las dos últimas personas que tenemos ahí. Estoy mirando la hora, se nos está yendo el tiempo. Tenemos a Aira y luego tenemos otra vez a otra Esther, parece. A no ser que sea la misma Esther. No, es otra Esther. Aira, ¿puede ser Aira o Aira? Aira. Sí. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Este, que quería compartir algo muy, muy bonito. Sabes que cuando estamos metidos en esa religiosidad, ¿sí? Eso nos aparta mucho, nos separa mucho de las personas que nosotros queremos, mucho de nuestra familia, mucho de compartir momentos especiales con ellos, por el simple hecho de pensar de que está mal, ¿sí? Entonces, muchas veces se nos pasa la vida y no podemos compartir con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, un cumpleaños, un matrimonio, un funeral, por el simple hecho de que pertenecemos a otra religión y como tal no podemos asistir porque se ve mal, ¿sí? Así dentro de nuestro corazón nosotros sintamos el deseo y las ganas de ir, no lo hacemos por estar bien con los hombres, ¿sí? Y entonces, a partir de que he conocido el amor de Dios verdaderamente como es, eso me ha permitido poder convivir más con ellos, ¿sí? Hace días, compartía con una amiga que ella me decía, Aira, tú ayudándome a arreglar una tumba para un muerto, o sea,
¿sí? Mi abuela murió y nosotros le hicimos la tumba, porque aquí en Venezuela se hacen las tumbas, se le hacen flores, se colocan muy bonito, y yo participé y ayudé en ese evento. Si hubiera sido en otro momento, no lo hubiera hecho. ¿Ves? Y mi mamá se sintió contenta, se sintió satisfecha, mis tías también. ¿Por qué? Porque yo colaboré, porque estaba ahí en ese momento. Si hubiera sido de otra manera, no lo hubiera hecho, ¿sí? Mi hermano el 29 de diciembre se casa, yo le ayudé a ella en la iglesia católica, yo le ayudé a decorar la iglesia, le ayudé a hacer el vestido a mi cuñada, cosas que no lo hubiera realizado en otro momento porque mi denominación no me lo hubiera dejado. Entonces dejamos muchas veces de compartir, de hacer cosas bonitas por una historia triste que nos cuenta. ¿Ves? Era sencillamente eso, Oscar. Y ahora Qué pues, bueno, estoy muy contenta. qué bueno, Aira, qué bueno que pudiste tener esa experiencia. Mira, a mí en videos hay personas que me llaman padre. Yo no soy padre, pero me llaman padre. Si tú te sientes bien llamándome padre, está bien, no hay problema. ¿Qué les voy a poner a pelear? Yo no soy un padre, yo soy esto, no, yo no soy nada. Y yo soy lo que tú necesitas que yo sea. Y si para ti te es refrescante, llámame padre, llámame padre. Y si te quieres llamar de pastor, me llamas pastor. Si me quieres llamar capellán, me llamas capellán. Y como quieras llamarme, ¿entiendes? No. Peores cosas te han llamado, ¿no? Así que. Exactamente. Para lo que me han dicho, prefiero que me digan padre 20.000 veces que no me digan como dicen Satanás y todas esas cosas. Así que, si ya me han comparado hasta con Satanás, así que, ¿qué importa cómo me digan ya? Tenemos a la última persona, creo que es Esther, ¿puede ser? O pone, el móvil pone Esther. iPhone Esther, creo que pone. A Hola ver. hermanos, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola, sí. Ok. Y para mí ha sido un tema muy hermoso porque me preguntaba semanas atrás, con este nuevo conocer, con esta hermosura de mensaje, ¿todavía será que tenemos que leer la Biblia o no? Y bueno, de mí misma yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿será que sigo leyendo la Biblia o ya no? Luego me puse a leerla, pero dije, no, porque ya hay cosas que no puedo entenderlas todavía de cuando Dios se le ha puesto que Dios mata, que Dios no mata. Dije, no, mejor no la voy a leer porque yo quiero estar solamente con mi comunicación con el Señor. Y este tema precisamente ha sido una aclaración muy buena para esa pregunta mía. Ir a Jesús, no depender de la Biblia, sino depender de Jesús. Y me da risa hoy las cosas que se hacían antes, por ejemplo, estamos hablando de las vacas santas, vamos a decir. Yo me recuerdo que había una hermana en la iglesia que hacía el pan para la Santa Cena y era tan riquísimo ese pan. Yo le dije, oiga, hermana, ¿cómo hace ese pan? Me gusta mucho. Dice, sí, hermana, pero este es nada más para la Santa Cena. No, pero dígame, yo lo puedo hacer en mi casa. No, esto es solamente para la Santa Cena. Imagínese que el día que yo lo hago, tengo que irme a un lugar sola, donde nadie me interrumpa, donde nadie me haga gritos, no haya música, no haya nada, solamente yo amasando el cuerpo de Cristo. Yo dije, ay, pues yo en mi mente, ay, qué hermana tan egoísta, porque ese pan estaba delicioso. Y yo pues quería ese pan. Y me dijo, Como para no, que la hermana, escuchen. no. Yo ahí amasando el cuerpo de Cristo como para que la escuchen. Entonces, o sea, bueno, dije yo, así ha de ser. Entonces, después me tocó a mí no hacer el pan, pero sí me dijeron que hiciera las cortinas de la iglesia. Y hoy me río tanto y digo, si la hermana hacía tanta reverencia para el pan, pues yo voy a hacer la reverencia para hacer las cortinas del templo. Ay, hoy se me hace como un circo de Yeah. tanta bobería, de tanta tontera. Y digo, Dios mío, todavía en mi corazón hay una alegría tan grande, pero tan grande, y ahora yo ya puedo escuchar temas hermosos, hasta música bonita, qué sé yo, ponerme unos argollitas, porque antes me daba pena. Ahora me decían que no podíamos escuchar nada de un tema de meditación porque era satánico. Y yo cuando escucho los temas de meditación que se me han hecho tan hermosas en esta meditación que yo escucho a veces en las noches, está hablando de un ser supremo que es amor, de un ser supremo que es libertad, de un ser supremo
que es todo omnipotente. No dice Dios, pero esas meditaciones, yo digo, ¿y cómo nos decían que era satánico? Yo hoy comparto este mensaje, hermanos, a todo el que se me atraviese. Si antes lo hacía forzada, porque ustedes saben que nos forzaban a llevar el evangelio, si no, no íbamos a tener estrellas. Entonces ahora yo me gozo en decirle a la gente que sea de lo que sea, que Dios la ama y que somos todos hijos de Dios. Y para mí es un gozo que la gente me dice, me siento tan feliz de hablar contigo. Yo digo, es el Señor el que le da a uno ese amor, ¿verdad? Hay otro hermano que desafortunadamente ahorita está entre la vida y la muerte, y le hablé de este mensaje y me dijo, pues, en un principio, hermana, no le creía, pero hoy creo que sí, esta es la verdad presente y es lo que debemos de ver, un Dios de amor y misericordia. Así que gracias, Oscar, gracias, hermano Alex, y saludos a todos. Bendiciones. Gracias a ti, Esther, por ese testimonio. Mira, y calladito sin que nadie se entere. Pero cuando había Santa Cena, al otro día, yo tenía mi Santa Cena comiendo pan de Santa Cena con mantequilla en el desayuno. Para mí ese era el mejor día. Esa era mi mejor Santa Cena. Esto, pero una cosa que sí quiero aclarar. Nosotros no estamos diciendo a la gente que no lea la Biblia. Eso es algo personal, ¿me entiendes? Si usted se siente bien leyendo la Biblia, léala. Y si la disfruta, disfrútelo, ¿me entiendes? Eso es algo, pero lo único que estamos diciendo es que no pongamos nuestra fe en la Biblia o en un libro, ¿me entiendes? Si vamos a poner nuestra fe en alguien, que sea en Dios, porque realmente Él es el dador de la fe y es el único que nos puede hacer que nos aumente nuestra fe. Pero si usted se siente bien con la Biblia leyéndola todos los días, léala, disfrútela. Si la lectura de la Biblia le da tranquilidad, léala, disfrútela. ¿Me entiendes? O sea, no estamos creando que ahora diciendo no lea más nunca la Biblia. No. O sea, y si usted no la quiere leer, no la lea. Y si usted la lee, pero ve otro que no la lee, no lo ataque, ni lo mate, ni lo condene porque no la lea. ¿Me entiendes? Es algo personal y simplemente que sea una decisión que cada uno tome y cómo se sienta mejor en su crecimiento y en su relación con Dios y con las personas que la rodean. Claro. Y como hemos dicho aquí también en la presentación 1 o el estudio 1, y en otros momentos también, el entender cómo la Biblia ha sido escrita, el entender la cosmovisión de esas personas, no es que no la leamos, sino la leemos diferente. No la leemos como palabra sacrosanta en el cual toda coma está inspirada, sino que hay una razón de ser, hay un porqué, hay un motivo por el cual está escrito, para quién está escrito, etc. O sea, el entender el contexto. Cuando, cuando usted estaba hablando de la Santa Cena, del pan de Santa Cena, y ella pidió la receta y la otra señora dijo, no. Nosotros cuando trabajaba de pastor o ministro en una congregación, era una congregación muy tradicional, muy tradicional. Y mi esposa y yo pues queríamos siempre pues tratar de quitar esas barreras eclesiásticas, litúrgicas incluso, ¿no? Entonces propusimos, en lugar de que el fin de semana íbamos a hacer Santa Cena una vez cada 3 meses, que lo de una vez cada 3 meses viene precisamente de un proceso de la iglesia metodista, y era más que nada por hacerlo práctico, porque en realidad tampoco sabemos que hay que hacerlo una vez cada 3 meses bíblicamente hablando, de todas maneras, o sea que tampoco se sigue la Biblia desde este punto de vista. Y no solo eso, sino que la Santa Cena además había que traer comida, no solo un vasito simbólico de vino y un trocito de pan. Entonces decidimos hacer una cena, ¿no? A mi esposa, que siempre le gustaba mucho cocinar y le gustaba mucho. Entonces, en el gran comedor que había, en el sala de actos en este edificio eclesiástico, pues como me apreciaban mucho y nos apreciaban mucho como familia que ministeriaba para ellos, etcétera, pues a medio a regañadientes dijeron que vale, pues vamos a hacer una Santa Cena, pero que no sirva de precedente, más como el estilo posiblemente original que fuera, que bueno, cada uno, o sea, que habría comida, etcétera, 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 y partíamos pan. Entonces mi esposa hizo un montón de pan sin levadura, ¿no? El pan de Santa Cena hizo, pero un montón, porque iba a haber mucha gente.
Entonces, en cada lugar había cestitas con este pan de Santa Cena y cada persona pues lo cortaba, iba comiendo de ello. Tratamos de hacerlo, pero claro, todavía había gente pues con esa idea de liturgia, ¿no? Entonces había que levantarse y leer la escritura también al respecto, etc. Bueno, el caso es que sobró bastante pan, ¿no? Entonces una señora que era la que normalmente se encargaba de hacer el pan de Santa Cena, que era parte de lo que se llama el grupo de diaconisas, empezó a meter el pan en una bolsa. Entonces mi esposa la vio, el pan que había sobrado, mi esposa lo vio y le dice, sí, no se preocupe, hermana, lléveselo y disfrútelo, ¿no? Lléveselo para la familia. Y dice, ay, no, hija, no, no para la familia, esto ahora hay que quemarlo. Y dice, ¿cómo? Había una bolsa entera. Esto hay que quemarlo. Le dice mi esposa, espera, ya lo quemo yo, déjalo aquí, ya lo quemo yo. Al día siguiente yo me mataba de la risa, porque ahí estaba mi esposa con la bolsa de pan en la casa, ¿no? Nosotros teníamos 3 hijos, poniendo aguacate en el pan, comiendo, todavía enojada, estaba así con... ¡Esa señora! Quería quemarme el pan con lo rico que está. ¿A dónde se ha visto? Y le echaba pan, se comía el pan con la palta que dicen los chilenos o el aguacate y todavía andaba. Y lo quería quemar. Esta señora quería quemar el pan. Ustedes quemaron las calorías que les dio el pan. Ay. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos queda el tercero, de todas maneras. La oración de Habacuc. Nos queda el tercero. Y ya estamos, que sepan el resto, que estamos preparando ya las siguientes. La siguiente, que va a ser como dicen en los toros, en las corridas de toros, va a ser un cambio de tercio. Va a ser un cambio de tercio en las siguientes. Una vez que acabemos con Habacuc, va a haber un cambio de tercio en lo que vamos a estudiar. Pero todavía nos queda el tercero. ¿Algo último que decir, Alex, antes de acabar? No, y eso es todo. Yo creo que gracias a todos de verdad por siempre estar, por participar, cada una de las preguntas, los comentarios que hacen, enriquecen todo esto, toda esta charla, y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y por crecer junto a nosotros en todo este proceso. Igualmente, me sumo. Bendiciones a todos. Chao, chao. Nos vemos.